tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Música y los Músicos, este espacio que aquí en Canal 4 de Chajarí lo empleamos para charlar con nuestros artistas, charlar con nuestros músicos. Hoy vamos a recibir a Miriam Gutiérrez, una gran bandoneonista, gran persona además. Que la vi sobre un escenario era una criatura, realmente. Tocaba la guitarra. Después, con el tiempo, la veo tocando el bandoneón. Bien, muy bien. Sangre de música y apasionadamente musical. Porque ella es hija del gran Federico Gutiérrez, una persona que hizo muchísimo por lo nuestro y que además era una de esas personas que era imposible no querer. Había que quererlo a Federico, sin duda, y todo el mundo lo quería, pero aparte hacía cosas sobre el escenario que eran muy importantes para la defensa de nuestra identidad. Y claro que ella sigue sobre los escenarios. ¿Y de qué manera? Estoy hablando de Miriam Gutiérrez. Bienvenida, Miriam. Un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por semejante presentación y tan cariñosa también, para recordar con papá. Y bueno, por supuesto, yo siempre digo que ese cariño, ¿no?, de su gente y esa entrerrianía que tenía bien puesta, yo no sé si había alguna persona que ame tanto su provincia como mi papá. Mi papá no se quería ir de su provincia jamás, a veces no quería ir de ese viaje, porque iba a extrañar. Así que bueno, ese es el gesto también que llevo. Yo no conocía a nadie que no lo quiera a tu padre. Todo el mundo hablaba y habla bien de tu padre, es fantástico. ¿No? Eso realmente... Vos sabés que tal cual a mí me pasa, aún hoy, a 18 años de su partida física, porque creo que su duende siempre anda rondándonos, está con su nieto, que yo creo que también le va marcando y le va guiando ese camino que bien me marcó a mí. Y cada vez que andamos, ¿no?, en distintos lugares que nos lleva a este hermoso camino que es la música, siempre me encuentro con personas que se emocionan de hablar de él. Y yo creo que para un hijo, para una hija, no debe haber mejor cosa que eso, ¿no?, que ese recuerdo tan cariñoso para con mi papá, que te hablen siempre tan bien. Así que la verdad que eso es de la linda cosecha que seguimos. Ya lo creo. ¿Y vos empezaste tocando la guitarra con él? Yo empecé a tocar la guitarra a los 6 años. Mi papá iba tratando de guiar el camino. Yo soy la más chica de mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos mayores, varones, y él había empezado a que ellos empiezan a ser músicos, a querer que hagan música, ¿no? Entonces, a querer incentivarlos. Entonces, el del medio lo empezó a incentivar con el acordeón, compré un acordeón, a mayor con el bandoneón. Y a mí como era más chica, entonces yo decía, bueno, ¿y yo qué onda? Entonces, empecé a insistir con la guitarra. Tenía 6 años. Para quienes me conocen personalmente saben que no soy de gran estatura. Imagínense, a los 6 años. Era muy chiquita. Pero yo quería tocar la guitarra.
Así que bueno, a los 6 empecé a estudiar, pero a todo eso fue casi un año de yo decirle todos los días que quería estudiar la guitarra. Así que bueno, a los 6 años, sin saber leer todavía, empecé a estudiar con Inés Ricardo y luego con Marquitos Toledo. Y a los 10 años pisé por primera vez un escenario. Pero por ahí a los 8 o 9 ya andábamos por alguna FM con mi hermano, con Raúl, que toca el acordeón, y andábamos ya haciendo algo de música. Y bueno, ya empezó esta historia, digamos, y después acompañé primero a otros grupos. Con las hermanas de las Pereira estuve casi 5 años, con quienes grabé en el año 92. Y después toqué con Alcides Müller un tiempo, porque ya de ahí nomás yo a veces hacía reemplazos en el conjunto de mi papá. Y bueno, de esos reemplazos después vino la titularidad como el jugador. Así que ya después jugué de titular. Entonces me fui del conjunto de Alcides y ya quedé con mi papá, tocando la guitarra, cantando. ¿Y el bandoneón cuándo llega a Miriam Gutiérrez? ¿Y por qué llega? Mira, llega, yo siempre digo que para mí la sonoridad del bandoneón me acompañó desde siempre, desde muy pequeña. Así que yo creo que es como los enamorados, ¿viste? Están esperando el encuentro. Porque a mi casa, bueno, mi papá tocaba con Ricardo Sandomeni cuando yo nací y cuando era niña. Y Luis Bertolotti, bandoneonista de Tostado, provincia de Santa Fe, se viene a vivir a Paraná. Y yo en ese tiempo el otro día sacábamos cuenta con Luis, no tenía ya 3 años cumplidos, pero tenía 2 y medio. Y Luis, como recién llegaba a Paraná, no tenía un lugar fijo de domicilio, digamos. Entonces estaba unos días en la casa de Ricardo hasta que él se pudiera establecer y otros días en mi casa. Entonces, el día que estaba en mi casa, él toca el bandoneón. Yo era muy inquieta, imagínate una niña de 2 años y medio, que los niños de esa edad no los parás por nada, salvo que estén enfermos. Si es sanito es porque anda, decía mi abuela. Y era un ejemplo el mío. Y bueno, pero cuando Luis agarraba el bandoneón, yo quedaba estática al lado de él. Por eso digo, mirá de dónde viene que esa sonoridad a mí me acompañó hasta que pude tener uno en mis manos. Después muchas veces lo fuimos a ver a Isaco Abitbol y siempre me gustó más la sonoridad y escuchar música de bandoneón, sobre todo nuestro chamamé, que no tanto del acordeón. Incluso yo había agarrado el acordeón de mi hermano, el acordeón verdulera, y buscaba sonoridades, a ver que se sacaba cosas, pero no me cerraba, ¿viste? No era lo mío. Y un día, tenía 17 años, estaba el bandoneón de Tito Jonal, bandoneonista de ese tiempo de mi papá. Mi papá tenía el conjunto formado como cuarteto, o sea, acordeón, bandoneón y 2 guitarras, y voz. Bueno, tomo el bandoneón porque él tenía uno y que lo dejaba en casa porque era de ensayo, a ver qué onda con ese instrumento. Bueno, me puse y empecé a sacar la calandria con ayuda de la guitarra al lado porque no conocía las notas del bandoneón. Claro. Y bueno, así estuve todo el día. Desde la mañana que lo agarré, o sea, corté, digamos, para almorzar y seguí hasta la tardecita noche. Y de ahí, hermano, no me despegué más de este instrumento. Pero después empezaste a estudiar bandoneón. Indudablemente, sí. Y música. Sí, yo sabía leer música, porque yo con la guitarra había aprendido a leer música, entonces la parte de lectura la tenía. Y bueno, y después empiezo con distintos músicos de acá de Paraná, empecé con, bueno, Tito Lloran me enseñó un tiempo, después Pillo Suárez, y de todos aprendí, el Cato Truffer, gran músico, gran persona. Después me fui a Corrientes, hablé con Bruno Mendoza, porque yo sabía que él estaba dando clases en la Fundación Cocomarola. Entonces le pedí que me pasara algunas cosas, ¿no? Porque a veces uno no necesita gran cantidad, sino algunos secretos de decir, o sea, de cómo cerrar o cómo
cerrar un tema o cómo cerrar en el instrumento, esas cositas que a veces hacen falta y que te la dice alguien experimentado, ¿no? Y sobre todo en nuestro género. No. Entonces, así que me fui con Bruno, me di un par de clases y bueno, y después me fui a Buenos Aires en el 2003. Así que, bueno, ahí estudié un tiempo con Marconi, con Néstor Marconi, bandoneonista otro fenómeno. Monstruo. Una persona muy, muy linda también de conocer, un ser excepcional, realmente. Y bueno, y también aprendí, por supuesto, lo que es la lectura en el instrumento. Y bueno, así que estuve un tiempo con él. Y de todo siempre aprendí. Yo soy muy observadora de todos los músicos. Yo creo que siempre uno puede ir alimentando lo que uno hace, lo que hace y lo pone, ¿no es cierto?, en consideración del público. Siempre, si uno es abierto a escuchar y a aprender, ¿no? ¿Y cuándo llega el primer conjunto y la primera grabación de Miriam Gutiérrez con su bandoneón y al frente de la gente? Sí, fue cuando me fui a Buenos Aires, que armo ahí en Buenos Aires y hago esa primera grabación con temas, con algunos temas ya míos, con arreglos, y poniéndome al frente, ¿no?, de un grupo, porque, bueno, acá estaba con papá, pero en Buenos Aires era toda una experiencia, ¿no?, de abrirme camino sola, de uno poner, digamos, esa experiencia que tenía acá, en esa gran ciudad, y empezar a manejarse también con los eventos y con la gente. Siempre me encontré con gente que me dio una mano, que me brindó el afecto de familia, porque no es fácil estar en Buenos Aires. Eso es importante, muy importante. Tengo amigos que hasta el día de hoy nos comunicamos y son como familia, que me decían, domingo, si no tenés donde actuar, venite a casa por comer un asado, porque uno extrañaba esas cosas. Entonces, así que bueno, ellos también fueron mi apoyo allá en Buenos Aires. Y bueno, y después de a poquito, ¿no? Fui haciendo camino, fui tocando en distintos lugares, trabajé un tiempo también musicalizando una obra de teatro en la Casa de Corrientes. 2 años trabajé para Casa de Corrientes, haciendo distintos viajes a Corrientes, a Misiones, a Buenos Aires también. Así que bueno, me fui abriendo paso. Y papá me alcanzó a ver porque, bueno, mi papá falleció en el 2004 y para ese tiempo, en el 2004 mismo, yo había tocado, ya estaba tocando, estuve en el Festival de San Miguel en Corrientes, en la Federación de Box ahí en Capital, con una cartelera importante, por decirte, Ramona Galarza, Alejandro Aguaré, del país Juliancini, una cartelera, y ahí mi nombrecito también aparecía, así que salí después, estuve en la Feria de Matadero, salí en una contratapa del diario Clarín, así que mi papá alcanzó algo a ver que su hija empezaba a andar ese camino y a verme él, ¿no?, con grupo, porque yo vamos a tocar a Rosario, al festival, a la fiesta de aniversario del programa de Nelly de Argentina Zenón, y mis papás se van a verme. Así que bueno, obviamente que fue invitar al escenario a él, pero
verlo ahí también a él y verlo contento, ¿no? Feliz de ir haciendo mi caminito, ¿no? Después te instalás de nuevo en Entre Ríos y después hay algo que es notable, ¿no? Que siempre lo destaco y me parece hermoso. Vos empezás con tu papá, pero después se continúa porque hoy estás con tu hijo, un pequeño que canta cuando vos tocás, fantástico, Mateo fantástico, ¿no? Claro. Y Totalmente. Eso debe ser hermoso para el chico, ¿sí? Pero hermoso para vos también. Sin duda, mira, en el caso de Mateo, yo lo empecé a ver en él, o sea, en cómo él vivenciaba la música. Yo en ese momento daba clases particulares acá en casa de guitarra, bandoneón y aparte de ser docente en escuela primaria, daba clases particulares y así que él escuchaba música permanentemente. Y yo lo notaba en sus juegos, que por ejemplo, él se quedaba pegado con las melodías. Así que por ahí andaba con su autito, jugando con su autito, tirándolo de la pista y tarareando el carretel, por ejemplo. Con 3 años. ¿Sí? Y después jugaba a hacer zapucay. Entonces él hacía zapucay. Él donde le pintaba, digamos, le parecía, él hacía zapucay. Entonces ensayaba él eso en sus juegos. Después empezaba a repetir las canciones. Y así fue porque, además, cuando yo empecé, cuando empiezo a volver a tocar, digamos, en los escenarios, yo tuve un interín, digamos, entre que él estuve embarazada, nació y tenía 2 años y medio, no me dejaba tocar, porque él quería que yo esté con él. O él quería estar conmigo, al lado, pegado a mí. Entonces lloraba. O sea, no quería estar ni con el papá. Entonces, se me ocurrió, un día le regalé una guitarrita de juguete. A todo esto tenía 3 años y medio más o menos, 4. Le regalé una guitarrita de juguete. Y él se instalaba al lado de Eduardo, conmigo, Eduardo Franco, y hacía los mismos movimientos que él hacía con la guitarra. Y era la manera que él se quedaba al lado mío, en el escenario, y que él me dejaba tocar. Bueno, entonces empezó a subir conmigo y se quedaba ahí. Y hacía todos los movimientos que hacía Eduardo, los hacía, y empezó a repetir las letras, o sea, balbuceando, digamos, los finales de letras, hasta que un día le digo, tenía 5 años, estábamos en la cocina acá de casa, y le digo, ¿querés cantar? Porque lo escuchaba que cantaba afinado. Sí, me dice. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Mamá te va a hacer una letra para que te presentes. A ver si te animás. Si no te animás, está todo bien, no es la obligación que cantes. Eso se debe hacerlo si te gusta. No, sí, yo quiero. Y así empezó a cantar. No sabía leer todavía. Y empezó a cantar, yo le dije, llámame que si yo soy Mateo, un niño llámame cero. En la sangre llegó dentro del sentir del litoral y empezó a cantar. Y ahí vergüenza no tenía. Se animó, aparte lo toma con mucha responsabilidad desde el primer día. Yo siempre le dije que para mí subir a un escenario no es chacota, como dice por ahí en algunos versos, es mucha responsabilidad, entonces siempre le resalté eso, de que por más que él sea un niño y que en ese momento él tiene que estar bien presentable, que después de ahí puede seguir jugando, pero que tiene que estar esa responsabilidad, eso ¿no? Lo tiene claro él, porque él sube al escenario y es un artista. Es un artista, a veces, porque obviamente yo subo, ¿no? Y no lo estoy mirando a él a veces que está haciendo, y siempre lo veo muy serio, muy concentrado, y compenetrado en lo que va a hacer, en lo que se está tocando, porque uno ve después los videos o ve imágenes, y bueno, y ahora está empezando también, está estudiando guitarra, así que bueno, de a poquito me está aprendiendo a acompañar, así que bueno, está en ese proceso, pero es todo un orgullo porque uno ve que a él le gusta, que siente una pasión por cantar, que él vive cantando, de todo canta, vive cantando todo el día, hace sonidos,
el tiempo juega con la música, entonces uno ve que está ahí, está en su sangre, y hay una conexión tan mística con su abuelo, que la verdad que la música lo ha llegado a conocer a él, a su abuelo, porque entre los amigos, entre la gente que le cuenta cosas, mismo él me pregunta, cuando escucha una grabación, obviamente que lo reconoce enseguida, y me pregunta que compartíamos cosas de la infancia, si la música, si todo me pregunta. Así que la música ha llegado a conectarlos de alguna manera, y bueno, yo siento que él debe estar chocho también, los dos, con su nieto que anda este camino, ¿no? ¿Cuándo nace la Miriam compositora? Tenés algunos temas preciosos, unos temas que a la gente le gusta mucho, que son bellísimos. ¿Cuándo nace la compositora? Porque no todo el mundo compone. No, vos sabés que yo empiezo haciendo música. El primer tema que compongo habré tenido, no sé, 14 años. Cuando yo tocaba con estas chicas que te digo, en Ana Pereira, componemos un rasguido doble con Zulma. Sí, creo que 14 años habremos tenido. Y bueno, y después con Marcia compusimos uno más también que le dedicamos a nuestros padres. Y ahí empiezo, cuando empiezo con Alcides a tocar, como yo tocaba la guitarra y decía versos y cantaba, entonces empiezo a componer, le empiezo a preguntar a mi papá cómo se escribían las décimas. Entonces mi papá me enseña, porque mi papá lo que hacía también era, entonces yo lo copiaba a él, ¿viste? Mi papá me enseña a escribir, porque lo que hacía mi papá, para quien no lo conoció, era presentarse en versos y presentar el conjunto en versos. Entonces, o saludarla al festival X donde estaba, pero en versos. Entonces yo empecé a hacer eso en el conjunto de Alcides, entonces empecé a escribir versos en décimas. Entonces papá me enseñó. Bueno, después eso pasó porque yo no le encontraba valor a lo que yo hacía en cuanto a letras. Bueno, después seguí componiendo música, así que con papá compusimos un par de temas. Manantial es un tema que compartimos. Manantial es una riqueza, realmente. Es un rasguido doble que a mí la verdad que me está trayendo muchas satisfacciones este último tiempo, y más allá de que yo sea la autora, digamos, lo vivencio de una manera porque me parece muy, muy puro, esa sonoridad. Y bueno, y después con el tiempo tenía una necesidad de escribir. Hace algunos años, no muchos, vuelvo a querer escribir y me llaman para integrar este colectivo de compositoras, con un desafío también de hacer un recital todo con obras propias. Ese fue el primer desafío de compositoras cuando inicia, allá por el 2018. Y bueno, yo ahí es como que digo, escribía, pero no ponía en valor, ¿no?, lo que escribía. Así que bueno, es así que
que empecé a terminar cosas y se las empecé a hacer escuchar porque yo no valoraba lo que escribía. Me dicen, pero es re lindo lo que escribiste, me dicen. Y ahí empecé a darme cuenta de que no era una pavada lo que yo escribía, porque yo soy muy autocrítica, y que estaba bueno lo que estaba haciendo. Así que bueno, empecé a poner en valor y empecé también a valorar y poner en escenario, digamos, las obras mías, y por ahí compartidas con otros autores, o con otras amigas, con el caso de Marchi. Muy bueno. La última pregunta, no sé si es una ocurrencia mía o cómo lo ve uno. Para Miriam Gutiérrez la música es mucho más que música. La música es familia. ¿Estoy equivocado o no? La música es familia, la música es vida, es unión. Yo siempre digo que la música nos encuentra, nos hermana. Fíjate que toda mi vida está atravesada por la música desde siempre, antes del inicio de mi vida, en el vientre de mi madre. Mis papás se conocieron gracias a la música, se conocieron en un baile de campo. Así que imagínate, mi vida desde que fui concebida es música. Y la música me ha encontrado y me ha hermanado siempre con toda la gente amiga que me rodea, que estoy tan feliz de tenerlos como amigos, así como ustedes, que nos hemos encontrado gracias a la música. Sí. Y he heredado amigos de mi papá gracias a la música. Entonces, todo esto, para mí es una gran familia la de la música, que podemos compartir, que ese es el ambiente que yo quiero que mi hijo conozca y que está conociendo. Más allá después que él decida, porque lo que está haciendo lo está haciendo por elección, porque es una decisión de él, estar en este camino, pero si algún día él quiere no estar, que sepa que hay un ambiente, que hay un lugar en donde se puede sentir como en familia, como en casa, y que es este ambiente nuestro de la música, de nuestra música chamamecera, de nuestra música folclórica del litoral, de nuestra música argentina, que en donde cada rinconcito donde vamos, nos hacen sentir como en casa. Miriam, te agradecemos muchísimo. Nos alegra mucho verte, aunque sea a la distancia. Nos alegra mucho que sigas haciendo lo que vos sabés hacer y que además haces muy bien. Nos alegra mucho que subas al escenario con tu hijo, es una riqueza, un regalo de la vida. Y nos alegra mucho haberte conocido. Es importante eso. Y ojalá nos veamos muy pronto. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, querido Gustavo, por este espacio, a toda la teleaudiencia también, que sigan apoyando estos programas que tanta falta nos hacen para que los músicos, los artistas, los que andamos haciendo un poquito de esa lucecita que vamos dejando, esa huellita, también podamos ser escuchados y ser de algún modo conocidos. Así que gracias y esperamos pronto vernos, encontrarnos en un abrazo y con alguna música de por medio. Cariño grandote para ustedes. Gracias por esta entrevista. Abrazo grandote. Miriam Gutiérrez es una artista. Compone cosas hermosas. Toca muy bien el bandoneón, además con gran gusto. Es un gusto. Entonces, poder charlar con ella, presentárselas a ustedes, llevarlas hasta sus casas a Miriam Gutiérrez. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.